empezar el video, les informo que este es un Omegaverse y los dos personajes tienen el nombre muy parecido. Uno se llama Jongwoo y el otro se llama Jowon. Entonces a uno de ellos le vamos a decir abogado. ¿Por qué? Porque es un abogado. La historia comienza con Jongwoo, que es un alfa, y estaba con unos chantajistas, los cuales estaban insistiendo para que pague una deuda familiar. Pero Jongwoo en ese momento lo único que estaba pensando era en que hace no mucho Piel se había acostado con un abogado, pero la cosa no había sido tan consentida y por eso su preocupación en ese momento estaba centrada en que esperaba que ese abogado estuviera bien. Como los chantajistas ya empezaron a golpearlo, de la nada llegó el mismísimo abogado. Él les pide a todos que se alejen, ya que tiene asuntos más importantes que discutir con Jongwoo. Como prácticamente estaban frente a una persona que los podía demandar por cada una de las cosas que hicieron, los prestamistas prefirieron irse, no sin antes dejarle diciendo a Jongwoo que busque la manera de pagar sí o sí la plata. El abogado ahí le aclara que ya no es un abogado, dejó de serlo hace mucho tiempo, pero quería discutir lo que había pasado entre los dos y obviamente quería que fuera en privado, así que se lo llevó a otro lado. En el camino le dice que va a dar a luz a su hijo porque sí, nuestro abogado es un Omega y en ese encuentro que tuvieron no utilizaron protección. Cuando ya estaban hablando en la casa del abogado, Jongwoo le preguntó si era realmente lo que él quería y si sí se sintió cómodo con lo que hicieron. El abogado cuenta que le dijeron que ese día estuvo con él y lo cuidó, pero es obvio que no fue así que del alcohol que estaba tomando le regó la copa encima. Ahí le sacó en cara que estuvo tocando a una persona que no estaba en condiciones de darle ningún tipo de consentimiento, así que muy enojado también lo jalonea y le empieza a decir un artículo de abogados, la constitución y qué leyes, ¿sabes? En medio de la pelea nos contextualizan un poquito de la historia de este mundo, su lore, y es que en algún momento empezaron a nacer personas en el mundo con orejas y colas de animales. Estas personas fueron llamadas Swing y en lugar de nacer con un determinado linaje genético, nacen al azar. Los hombres bestia tienen algunas de las características de cada animal. Son ligeramente diferentes de los humanos existentes, ya que tienen el ligerito detalle de que los hombres se pueden embarazar. En cualquier caso, no se trata de seres que se alejaran mucho de la especie humana. Sin embargo, los humanos, como tendemos a ser unos loquitos, con el tiempo comenzaron a rechazar a esos seres porque eran diferentes. Tanto fue la cosa que hubo una persecución y la extensión de supersticiones como comer, comenzando así persecuciones y la extensión de supersticiones, como por ejemplo que comer cuernos o beber la sangre de los Swings otorgaría la vida eterna. Ahora, en el siglo XXI, gran parte de esa persecución y discriminación han desaparecido, pero sigue existiendo. Nuestro abogadito, que antes era abogado de derechos humanos, ahora es un diputado. Y es que estos dos tienen un lore, ya que Jongwoo antes era guardia y justo un día debía rescatar a nuestro abogado, ya que lo tenían cautivo, amarrado y todo. Y esto había sido provocado por un grupo terrorista. Nuestro abogadito tenía mucho miedo de que otros lo tocaran, tal vez porque habían pasado cositas sin su consentimiento claramente, y por alguna razón no paraba de aferrarse a Jongwoo. Así, representantes de organizaciones para los derechos humanos de los Swings, después de una discusión, decidieron que hasta que el abogado se calmara, Jongwoo debía de cuidarlo en su casa. Pero como tiene una especie de conexión con lo del Omegaverse, ustedes saben que en el Omegaverse existe el ciclo de celo para los Omegas, y cuando le llegó el ciclo de celo y nuestro Jongwoo no se aguantó. Y mientras estaba pasando la cosa, es que él recordaba que en el pasado un señor le dijo muy bien que no tenía que hacer esas cosas y no utilizaba protección. En un inicio la usaron, pero lo que pasa es que la huevada se rompió y ninguno de los dos se dio cuenta. Ahora, con el problemazo que le está haciendo el abogado, es que Jongwoo cae en cuenta. Por eso le pregunta qué es lo que quiere de él, ya que quiere hacer lo que sea para inventar su error. Así que nuestro abogado rompe la botella y le pregunta si está dispuesto a visitar a San Pedro. Y Jongwoo, bien mandado, se arrimó a la botella tanto que sí, en verdad, se la estaba clavando. Nuestro abogado, como tal, no estaba hablando en serio, así que se asustó de esa reacción. Y estaba intentando quitar de la botella, pero el otro nomás no soltaba. Y cuando por fin lo hizo, el abogado le pidió que lo escuchara, ya que al principio pensó en mandarlo con San Pedro y deshacerse del bebé. Pero la desgracia es que Jongwoo sí le parece muy atractivo y necesita un sucesor de todos modos. Además, como él es un alfa, siente que sería un desperdicio de genes. Por eso está decidiendo dar a luz al niño y criarlo como sucesor. Pero no piensa aceptar a Jongwoo como su padre, incluso si no le gusta.
gusta. Como el abogado ya fue al doctor, este le dijo que necesitaba las feromonas del padre para que el niño crezca bien. Por eso, aunque no quería, es que lo llamó. Y básicamente le pide que durante los 8 meses restantes del embarazo se quede a su lado y le proporcione feromonas. Luego de ese tiempo puede desaparecer de su vida sin problemas. Esto a Jong-woo le parece un muy buen plan, de hecho se sonroja y se emociona de poder pasar con él 8 meses. Y para confirmar cualquier cosa, nuestro abogado, como abogado, le hace firmar documentos. Así luego de la nada le pide que se quite la chaqueta y cuando Jong-woo lo hace, se da cuenta de que no solamente es atractivo de cara, sino también de cuerpo y le pregunta por qué no aprovecha lo que tiene. Así que en ese momento llama a su asistente y le pide que le tome medidas y le consiga algunos trajes. Esto porque Jong-woo no se viste muy bonito que digamos, o no de la forma que a nuestro abogado le gustaría. Ustedes saben que los abogados son unos castrocitos con los trajes y así. En lo que se va con el muchacho, este le dice que su nombre es Siwon y además es el hermano chiquito de nuestro abogado. Él le dice que lo mejor hubiera sido que simplemente dé pensión y se vaya a su casa, ya que si se queda con él va a ser fácil que se deje llevar por sus caprichitos. Pero Jong-woo era exactamente lo que quería, así que Siwon se desprende de cualquier tipo de responsabilidad diciéndole que si se arrepiente va a ser puro culpa suya porque él se lo advirtió. Le pone un traje muy bonito, muy elegante, muy todo. El abogado salta de la alegría al verlo y básicamente manda votando a su hermanito. Una vez que se asegura que nuestro Jong-woo le resulta cómodo el traje, él le pide que de ahora en adelante lo use bastante seguido, todo el tiempo si es posible. Después de esto, el abogado toma un baño frente a él y le pide que se acerque para que le comparte algunas feromonas, e incluso que le haga unos masajitos en el hombro. Una vez que Jong-woo comienza a hacer eso, el abogado percibe que sus feromonas le recuerdan al aroma de un bosque. Incluso sentía que ya había olido eso antes. De hecho, el olor ya pasó de simplemente saberle bien a ponerlo horny. Jong-woo estaba dispuesto a detener lo que estaba haciendo para la comodidad del abogado, pero el abogado no quiso. De hecho, todo lo contrario, quería que continuara. Jong-woo, por supuesto, que no se contuvo tampoco. Eventualmente pasaron cosillas y cosillas, pero cuando recordó que su nombre digno lo mandó botando del baño, ordenándole que le prepare una muda de ropa inmediatamente. En lo que él se queda solo, simplemente se recuerda a sí mismo que no debe estar cayendo ante sus bajos instintos. Cuando sale de la ducha, se da cuenta de que la muda de ropa que le dejó Jong-woo es justamente de su gusto. Así pasan como 2 meses y Jong-woo cumple su parte del trato proporcionándole feromonas siempre que las necesitaba y normalmente trabaja para él como un guardaespaldas. Hasta eso, a nuestro abogado ya le había crecido la pancita. Con Jong-woo se sentía muy cómodo y lo bueno era que no tenía náuseas matutinas y eso es gracias a las feromonas alfa. Ya se estaba considerando no dejarlo cuando pasaran pues los meses porque pues también se da cuenta de que Jong-woo tiene cierta atracción por él. En su mente toda maquiavélica y loca, de tanto darle vueltas al asunto, piensa que debería usarlo y dejarlo cuando ya no le sea útil según. Al día siguiente, en lo que iban en el auto, Jong-woo le mencionó abogado al abogado y este le dijo que ya no lo era, así que parara de llamarlo así, ya que está prohibido servir simultáneamente como miembro de la Asamblea Nacional, ya que alguien lo puede entender mal. Por decir esto, nuestro Jong-woo se disculpa. Así de la nada, en lo que salen del carro, aparece un güey y le intenta dar un balazo al abogado. Y digo intenta porque nuestro Jong-woo se puso en medio recibiendo todo el balazo, el cual al ver que nuestro abogado se encuentra bien no podía ser más feliz. Debido a su debilidad, Jong-woo cayó en sus brazos e inmediatamente el abogado recordó absolutamente todas las cosas que había vivido con él, empezando desde cómo lo rescató y lo angustiado que se sentía hasta que estuvo entre sus brazos y se tranquilizó. Aquí le vente como una vaina toda justificadora, ignorando el hecho de que nuestro Jong-woo sí se aprovechó de él, que según debió sentirse agradecido y la gente agradecida debe dejarse hacer lo que quiera por alguien más, no. Después de recordar todo esto, sostuvo a Jong-woo entre sus brazos mientras gritaba su nombre dramáticamente. Luego lo llevaron al hospital y en cuanto él despertó, vio a nuestro abogado esperándolo. Ese le comenta que el médico dijo que serían 4 semanas de recuperación y por suerte la bala no dañó milagrosamente ningún órgano. Pero aún así, Jong-woo seguía preocupado por él, así que inmediatamente le pregunta si él se encontraba en buen estado. Así que el abogado, muy enojado, le contesta que simplemente está despedido. Ahora ya no necesitaba estar a su lado y puede irse a su casita. Jong-woo preguntó si acaso había hecho algo mal para poder corregirlo, pero no sirvió de mucho porque el abogado le confirmó que está harto de él, rompiendo su contrato en su cara. Así le pide que cuando le den el alta del hospital regrese a su casa inmediatamente. Él se va a encargar de la penalización. De manera muy fría, se levanta y se va, aunque en el camino va tocándose la pancita porque recordemos que ya estaba creciendo ese hijo ahí dentro. En su cabeza se decía a sí mismo que era lo que tenía que hacer, porque consideraba que Jong-woo era demasiado blando con él. Y peor aún, si se queda a su lado, va a resultar
resultar herido por su culpa otra vez. En el camino se encontró con su hermanito, así que le ordenó que pague todas las deudas que tenga Jongwoo y que le dé generosas sanciones. Días después, en lo que estaba trabajando, vomitó. Estaba como que decayendo y creyendo que solamente podría hacer las cosas con Jongwoo, pero prefería dejar de pensar en él. Y hablando de Jongwoo, vamos a ver un poquito de su infancia, y fue bien dura porque sus papás lo odiaron desde que era una guaguita, ya que pues nació siendo un monstruo con orejas de animal y cola. Todos sabemos que a nadie le gustan los furros, y pues como el resto de sus hermanos mayores se veían normal, a ellos sí los querían. En su vida no solamente fueron sus padres quienes lo odiaron, sino todo el mundo. Entonces siempre había estado solo, hasta que un día en un parque se le acercó el mismísimo abogado. Este le estaba reclamando ya que estaba en tanto feromonas por todas partes, ya que según si él no hubiera sido uno mega fuerte, ya hubiera caído ante eso. Jongwoo inocentemente no entendía nada de esos temas, así que para que no sea un maldito peligro para la sociedad, el abogado se propone a enseñarle, y para que confíe en él le da su tarjeta, la cual era de abogado de derechos humanos, al menos en aquel entonces, porque ahorita ya no es abogado y la cosa. Él le enseñó a controlar sus feromonas, incluso cómo evitar que sus orejas y colas sobresalieran, y también sobre un poquito de Diosito y el cómo está allá afuera. Él puede adoptar cualquier forma. De hecho, esto sonríe, y para Jongwoo fue la cosa más bella del mundo. Como no tenía nadie a su alrededor, el abogado se había convertido en todo para él. Posteriormente, cuando se volvió un poco más fuerte e independiente, se unió a las fuerzas especiales. Después de que le dieron de baja en el ejército, consiguió un trabajo en una empresa de seguridad, pero debido a sus deudas y a esos chantajistas y prestamistas que no paraban de joderle con que pague y pague plata, lo estancaban. Y de hecho, en la actualidad, esos prestamistas volvieron. Nuestro Jongwoo pensó que una vez más iban a estar chingue, pero no, simplemente fue para decirles que gracias, bro, por pagar la deuda. Cuando Jongwoo pregunta quién lo hizo, detrás de ellos dramáticamente aparece el abogado, advirtiéndoles una vez más a los chantajistas que más les vale no pasarse de listos otra vez. Por haberlos desafiado, uno de sus manes se pone loco y le da un puñetazo a nuestro abogado. Jongwoo, por supuesto que no toleró que anden tocando el futuro padre de su hijo, así que lo defendió. Pero nadie mejor que el abogado para defenderse, solo porque durante toda la conversación él estuvo grabando. Ya básicamente confesaban todo, su cobro ilícito, las lesiones que le hicieron a él, y ya nomás les dice que los va a ver en la corte. Bien ahuyentados, ahora sí se van corriendo del miedo. Al quedarse solo con Jongwoo, le confiesa que escuchó la noticia de que su familia en realidad tomó todo el dinero y se fue al extranjero dejándolo solo, y él se había preocupado por él, por eso pagó sus deudas. Ahora Jongwoo sentía que tenía una deuda, pero con él. El abogado le contesta que lo hizo como una especie de indemnización por lo del despido. Dicho esto, se iba a despedir, pero tocó su cara preguntándole por qué estaba tan maltratada. Esa cercanía hizo que Jongwoo se sonrojara, y es que desde su perspectiva el abogado dijo que según estaba harto de él, pero bien que lo andaba cuidando, así que le preguntó muy por encimita si quería volver a reencontrarse con él más tarde. El abogado no se pudo contener, así que de la nada ya estaban en el cuarto de alguno de los dos, y ahí le comenta que si realmente lo despidió es porque sabía que si se quedaba a su lado saldría lastimado, como estaban bien cerca. Y Jongwoo recordaba esa ocasión en la que él se rió tan bonito cuando él apenas era un niño. Solamente pensó en que no hay manera de que pueda dejar de amarlo, así que le dice que si de todos modos ese es el caso, quiere quedarse con él y hará todo lo que él quiera. Le pide el favorcito de que no se aleje. El abogado, tratando de simplemente alejarlo, otra vez dice que se va a arrepentir, que no es la persona que cree que es egoísta, violento, arrogante, arbitrario, cosa que es bien cierta, pero a Jongwoo le vale queso. Así es como le gusta, porque lo ama. Así que el abogado por fin cayó ante sus deseos latentes homosexuales, diciendo que si es lo que le parece bien, entonces seguirán juntos, porque a lo más profundo de su ser sí quiere estar con él también. Así que hay besito de reconciliación, bañito de reconciliación, y ya saben que otras cositas de reconciliación con el debido consentimiento, porque sabemos que lo importante aquí fue el amor homosexual. ¿Saben que a la mitad de eso como que a los dos les salen orejas de perro? No sé, es una cosa de furresca. Si hay un furro por aquí que nos explique. Pasan los meses y ya va a dar a luz nuestro abogado. Nuestro Jongwoo quiso entrar, pero nomás no lo dejaron. Jongwoo estaba nerviosísimo. Después de tanta espera, ahí estaba su bebita, que sí era una nena. Jongwoo estaba tan feliz que hasta lloró, gente. El abogado no pudo evitar mencionar que era igualita a él, a lo que Jongwoo contestó que puede que se parezcan mucho, pero ella tiene los ojos del abogado. Su hermanito menor, que andaba por ahí metido,
también estaba muy feliz de ver a su sobrina. Mientras seguían en su momento de romance, el abogado le pide que por favor continúe estando a su lado en el futuro porque lo ama. Y Jungwoo claro que le dice que sí, que nunca se separará de su lado porque lo importante es el amor. El amor homosexual. Eso vendría siendo todo. No olviden suscribirse, comentar, compartir, verme en mi Instagram. Nos vemos. Bye.